Hola, Besi. Hola, Besi. Hola, Besi. Hola, vecino. Hola, Besi. Hola, Besi. Hola, Besi. Hola, Besi. Hola, Besi. Las voces, los acentos, los sonidos, las ideas, los temores, los problemas, las soluciones, los desafíos. Este es un espacio de la Veeduría Distrital y Lab Capital para escucharnos, entendernos, conocer, explorar, innovar y ser parte de la transformación permanente de nuestra ciudad. Sigan, por favor, siéntanse como en su casa. Hola Besi, bienvenidos. Les habla Andrea Cabana. Yo voy a estar acompañándolos también en este espacio para hablar de ciudad, para hablar de todo lo que nos importa a las personas que vivimos en Bogotá, no solo a los bogotanos, porque este espacio está diseñado precisamente para que entre todos conozcamos un poquito más del tema de Bogotá precisamente. Y hoy, desde este podcast de la Veeduría Distrital, para todos mis besis, me acompaña Laura Oliveros. Ahorita les cuento de qué vamos a hablar, pero mientras tanto les cuento que Laura es la delegada para la eficiencia administrativa de la Veeduría Distrital. Laura, bienvenida. Hola Andrea, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que nos escuchan en este episodio. Bueno, Laura, mil gracias por atender esta invitación. Y Laura, yo me acuerdo que yo llegué a la Veeduría hace aproximadamente 3 meses. Y cuando llegué a la entidad vi un montón de muchachos reunidos identificando temas, con un montón de matrices, hablando de datos, interpretación de datos, y yo decía, no entiendo nada de lo que está pasando aquí. Entonces empieza contándonos, Laura, precisamente qué hacen en ese equipo que tú lideras y para qué sirve la interpretación de datos o esos datos que acabo de mencionar. Buenísima pregunta, Andrea. Mira, efectivamente, desde la Delegada para la Eficiencia Administrativa desarrollamos una tarea muy interesante de seguimiento al avance de Bogotá. Precisamente porque dentro de nuestras competencias está hacer el seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo. El Plan Distrital de Desarrollo se compone de diferentes objetivos, metas, y particularmente el alcalde Galán se ha establecido unas metas concretas en cada uno de los temas de ciudad. La Veeduría Distrital, a través de nuestra delegada, tiene la tarea de hacer ese seguimiento. Entonces, prácticamente para poder hacer el seguimiento y para todos los que nos escuchan, nosotros utilizamos los datos que están disponibles en, digamos, todas las entidades producen datos, y nosotros extraemos esos datos y los utilizamos, los transformamos para generar valor agregado y precisamente para hacer estos seguimientos. Entonces, producimos documentos de seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo. Laura, y precisamente ¿para qué sirven esos datos a las entidades y a los ciudadanos de Bogotá? Mira, los datos los datos nos cuentan historias. Los datos tienen características muy interesantes. Por ejemplo, podríamos hablar de los datos de seguridad, en donde hablamos de los diferentes indicadores, los números de hurtos, los números de homicidios, y que al agregarlos, al transformarlos y ponerlos en contexto frente a un posible desarrollo, una temática particular, precisamente generamos información, y es lo que nos permite a la veeduría generar recomendaciones específicas para el mejoramiento de la gestión pública. Ok, Laura, entonces, en otras palabras, voy a poner un ejemplo. Dale. Yo soy estudiante de una universidad de Bogotá y voy a hacer un trabajo sobre un tema que después de la pandemia nos golpeó muchísimo, que es salud mental. Entonces yo digo, listo, voy a hacer este trabajo. ¿Y la veeduría qué información me puede dar? ¿Cómo me ayuda esa información a mi trabajo académico, por ejemplo? Perfecto, mira, la Veeduría Distrital puede apoyarte en diferentes formas. Por un lado, estamos construyendo un proyecto que se llama el Tablero de Indicadores Estratégicos de Ciudad, y ahí vamos a poner a disposición de la ciudadanía, y especialmente en tu ejemplo, a estudiantes y ciudadanía, precisamente las personas que nos escuchan pueden acceder a esta información, en donde no solamente van a poder descargar los datos brutos, los datos que digamos que ya están disponibles en otras plataformas de Bogotá, porque debo decir que Bogotá tiene una plataforma además de datos abiertos muy robusta y muy, digamos, compleja, que nos permite no solamente a nosotros como veeduría, sino a cualquier ciudadano analizar.
Por un lado, entonces tenemos este tablero estratégico de indicadores que si quieres más adelante podemos profundizar. Y por el otro lado, nosotros no solamente cogemos estos datos, sino que los recolectamos, hacemos un proceso de procesamiento, de limpieza de los datos y hacemos un agregado de análisis, los contrastamos, les hacemos preguntas a los datos y al hacer esa transformación de los datos generamos análisis, generamos nueva información. Entonces este estudiante, precisamente, por ejemplo, en el caso de salud mental, va a poder también acceder a información, a informes que nosotros producimos. Por ejemplo, hemos hecho seguimiento a los indicadores de salud mental en la ciudad, cómo avanza la implementación de las rutas integrales de salud mental en la ciudad, pero también podrá acceder a notas ciudadanas, documentos muy cortos que le permiten de fácil lectura a cualquier ciudadano precisamente tener un panorama frente, por ejemplo, en este caso, cómo avanza la salud mental de los ciudadanos en Bogotá. Laura, me llama la atención que acabas de mencionar que cualquier ciudadano pueda acceder a esta información. ¿Qué tan fácil o cómo puede llegar el ciudadano, el estudiante, el profesor o incluso también entidades públicas, periodistas, todo este grupo de personas que quizás les interesa algún tema? ¿Cómo pueden llegar a esa información? Perfecto, mira, desde la página de Veeduría Distrital hay dos opciones de búsqueda. Por un lado tenemos un icono que se llama Informes, que se pueden desplazar hacia la zona de abajo de la página y al entrar a ese micrositio de informes con solo una palabra clave van a poder buscar si la Veeduría hizo un informe, por ejemplo, sobre las mujeres, sobre las violencias basadas en género de las mujeres, sobre el transporte público, sobre el metro, porque no es solamente la información que produce la delegada de Eficiencia Administrativa y Presupuestal, sino también otro tipo de información que producen las delegadas. Y la otra opción, que puede ser más sencilla para los que nos están escuchando, es precisamente entran a la página y en el banner superior a mano derecha hay un buscador. Con una palabra clave van a poder encontrar el informe del tema que estén interesados. Estamos en Hola Besi, el podcast de la Veeduría Distrital y Lab Capital. Siguiendo con el ejemplo de este estudiante que va a hacer un trabajo sobre cualquier tema, precisamente, ¿cuáles serían estos temas que podríamos encontrar en este tipo de información que nos proporciona la veeduría? Mira, podríamos dividir estos grandes temas en los mismos indicadores o seguimientos que tiene el Plan Distrital de Desarrollo. Están todos los temas que tienen que ver con la seguridad y la forma en que habitamos y transitamos la ciudad. Entonces están indicadores o insumos o informes sobre seguridad, acoso sexual callejero, todo lo que tiene que ver con el espacio público. Por otro lado, tenemos informes que tienen que ver con la movilidad. Entonces hemos hecho seguimiento a obras, hemos hecho seguimiento, por ejemplo, a la accidentalidad vial. Hay otros temas que también tienen que ver con el acceso a la población más vulnerable a servicios. Entonces, salud mental, convivencia escolar. Podríamos también hablar de el acceso al ingreso mínimo garantizado. Por otra parte, tenemos informes que tienen que ver con la gestión pública de la ciudad. Entonces hemos desarrollado recientemente la encuesta de confianza que aborda precisamente todos los temas de cómo se genera la confianza en el ciudadano y cómo eso genera transparencia y digamos, aborda de alguna forma la lucha contra la corrupción en la ciudad. Listo, Laura. Y bueno, ya para ir terminando con este tema de datos que me parece también muy, muy chévere que abordemos, ¿por qué es importante esta información? Hace un tiempo hablábamos sobre que esto ayudaba a la toma de decisiones. Correcto. Cuéntame por qué ayuda a la toma de decisiones y por qué es importante tener los datos. De acuerdo, buenísimo. Porque digamos que los datos precisamente no solamente nos generan valor y nos cuentan historias, como decía al principio, sino que nos permiten tomar decisiones basadas en evidencia. Eso es muy importante porque precisamente al tomar los datos y analizarlos, podemos evaluar el comportamiento de la ciudad, medir el progreso de manera objetiva y hacer recomendaciones a la ciudad
que puedan generar mucho más valor, digamos, para la mejora de la gestión pública, y también se convierten en una herramienta para la planeación y en general para cualquier toma de decisión. Entonces, producir datos y hablar de datos es muy importante para la ciudad. Bueno, entonces para todos nuestros besis, estudiantes, profesores que trabajan en entidades públicas que necesiten esta información, la Veeduría Distrital es una fuente oficial en la ciudad de Bogotá para toda esta información, todos estos temas que nos interesan, Laura, a ti, a mí y a la población en general. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos y aquí Andrea, bienvenida siempre. Buenísimo, espero poderlos volver a acompañar próximamente. Claro que sí, a todos nuestros besis, muchísimas gracias por escucharnos y seguramente la próxima semana vamos a tener mucho más de este podcast Hola Besi. Hasta pronto, chao. Adiós. Gracias a DC Radio, la emisora virtual del distrito, por acogernos y a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo episodio. Recuerden, cada miércoles hay uno nuevo y lo pueden oír cuando quieran y en la plataforma que más les guste. Hasta entonces.